Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay. A lo largo de mi vida he escuchado muchos testimonios que me han impactado. Hay uno que en cierta manera me llamó la atención, no por en sí el testimonio, sino por el lugar donde lo hizo. Y uno de los testimonios que me llamó la atención o que ha sido muy impactante para mi vida, que he escuchado como cristiano, es la del famoso cantante Juan Luis Guerra. Y lo hace público justo en el momento donde iba a entregarle su premio Grammy. Siempre cuando entregan los premios hacen un historial de aquel personaje para ver en dónde radica su éxito. Y él empieza hablando y él empieza diciendo lo siguiente: de cierta manera, si me preguntan cuál es la muestra de mi éxito, podría decir multitudes llenaron mis conciertos. Pero él dice algo aún mayor: pero ese no es mi éxito. Mi mayor éxito es que Cristo llenó mi corazón. Juan Luis Guerra recalca algo importante que la sociedad tiene estigmatizado en cierta manera, y es que las multitudes son muestra en cierta manera de éxito. Incluso en el mundo eclesial se habla de éxito por los miembros de una iglesia. Se piensa que una iglesia es de éxito cuando una iglesia está llena de gente, por el crecimiento numérico. Y nadie puede negar que en los últimos años hemos visto templos llenos de gente. Pero podemos hablar que verdaderamente hoy en día la iglesia está viviendo su clímax, cuando el número de abortos, de embarazos adolescentes, de divorcios va en aumento, y cada vez vamos observando estos problemas en la sociedad. Podemos decir netamente que la iglesia está causando un trasfondo en medio de nuestra sociedad. Es más, cuando esta problemática no es algo que tan solo está afectando a nuestra sociedad, sino que es algo que también está afectando al cuerpo de Cristo, donde hoy en día hablar de divorcios o hogares desintegrados en la iglesia a veces se convierte en algo común, porque es algo común de las masas, es algo común de las multitudes, y también se está volviendo común o normal dentro del cuerpo de Cristo. Y aunque nos parezca irónico, la famosa frase todo el mundo lo hace, es como que se ha vuelto normal hacer todo lo que otra persona hace, y como la iglesia se ha ido adaptando al mundo y no la iglesia transformando al mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre esta realidad que hoy en día estamos viviendo? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña en medio de un mundo donde la sociedad, donde la iglesia poco a poco está siendo atraída por aquellas instancias? Hablaba hace días atrás, decía una persona, es que es normal, puede ser normal en el mundo, pero las cosas en Dios siempre son diferentes. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y quiero que hagamos lectura del verso 33. Marcos 5. Voy a leerle desde el 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, presta atención a esto, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la, ¿qué dice el texto? Entre la, diga conmigo multitud, dígalo fuerte, multitud.
y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a quién dice el texto, a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado, o quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud, de nuevo se repite esta palabra, te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho, ¿qué dice el texto? Salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Clamo para que tú uses mi vida. No quiero dar palabra que salga desde mi noción, desde mi pensamiento, desde mi realidad. Quiero dar palabra que sale desde tu corazón, Señor. Usa mi vida. Habla a través de mi boca. Y quiero, Señor, que tú obres esta mañana. Gracias te damos, y al único que daremos gloria y honra es a ti, mi Jesús. Amén y amén. Hoy vivimos en una sociedad que constantemente estamos presionados a lo que la multitud opina o a lo que la multitud hace. Y a veces, para no ser estigmatizado, seguimos en pos de lo que la multitud nos habla o lo que la multitud netamente hace. Y esto ha afectado también a la iglesia en medio de un mundo cristiano donde los pensamientos y las costumbres de la multitud están haciéndose también costumbres dentro de la iglesia. Marcos escribe este evangelio por el año 50 después de Cristo. Y este es el tema que quiero hablar esta mañana con ustedes: saliendo de la multitud. Diga conmigo: saliendo. Dígalo con fuerza: saliendo de la multitud. No podemos vivir al son de los tiempos. No podemos vivir al eje de los tiempos. Como decía un artículo, debemos bailar al son de los tiempos. No, la iglesia no puede vivir al son de los tiempos. Marcos escribe este evangelio más o menos por el año 50 después de Cristo a una comunidad netamente gentil. Marcos se enfoca a hablar a los gentiles. En otras palabras, para el judío, a los despreciados, a las masas, a la multitud. Si usted se da cuenta, siempre Marcos en su evangelio resalta: y la multitud le seguía, y la multitud caminaba. Siempre resalta este aspecto, la multitud, porque para Marcos era importante este asunto de la multitud. La multitud, los invisibles, los desapercibidos, los que no tienen un nombre, los que ocupan un espacio en un lugar, pero no son de importancia. A esa gente escribe Marcos. Y es interesante observar que cuando Marcos escribe este evangelio, se centra en los milagros de Jesús, a diferencia de Mateo, que se centra en las enseñanzas, y a la diferencia de Juan, que se centra netamente en ciertos aspectos o milagros y enseñanzas de Jesús. En cambio, Marcos se centra netamente en los milagros de Jesús, en sus hechos. Para Marcos es más importante los hechos de Jesús que los dichos de Jesús, porque la mayoría de los milagros, me encanta lo que hace Marcos, se da en medio de la multitud. Y lo interesante es que en medio de los milagros se da en medio de la multitud, pero en medio de la multitud una persona recibe un milagro. En otras palabras, en medio de la multitud uno sobresale. En medio de la multitud uno sale de aquella instancia, de aquella multitud. Y cómo el milagro de Jesús saca del anonimato a alguien que formaba parte de la multitud. Pero hay un milagro en especial que a mí me llama la atención, y es el milagro de la mujer de flujo de sangre. Un milagro que no se da por la voluntad de Jesús. No es que Jesús se encuentra con la mujer y Jesús decide sanarse, sino un milagro que se da por la voluntad de la mujer. Una mujer que era parte de la multitud, una mujer que su accionar lo sacó de la multitud. El libro de Lucas escribe que esta mujer se encontraba en medio de la multitud. Era una persona más, una mujer más en medio de la multitud. Estaba entre la multitud, la gente seguía a Jesús. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hay gente dentro de la iglesia que son parte de la multitud, pero no son la iglesia? Perdón que diga esto, pero es una gran verdad. El hecho de acudir a una iglesia no me convierte en su iglesia. Podemos ser parte de la multitud, pero no podemos ser la iglesia. Había multitud que seguía a Jesús, pero solo uno salía del anonimato.
Gente que está por la emoción de ver qué es lo que pasa. Gente que está por la emoción de algo nuevo que está sucediendo. Gente porque viene tal vez porque quieren ver qué hacen, qué sucede. Son parte de la multitud, pero en realidad no están teniendo un encuentro con Dios. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que está con esa instancia, porque tal vez es bonito, porque tal vez es domingo, porque tal vez es costumbre en medio de su vida. Son parte de la multitud, pero no tienen un encuentro con Jesús. Caminan en medio de la multitud, pero no tienen un encuentro con Jesús. Miren lo que les voy a decir, mis hermanos. A Jesús no le interesa gente que sea parte de la multitud. La Biblia dice, en ninguna parte dice la Biblia que cuando Jesús caminaba con la multitud, Jesús se sentía orgulloso. En ningún momento el autor escribe netamente la actitud de Jesús con la multitud. Lo que la Biblia siempre me habla es cómo Jesús en medio de la multitud cambiaba y transformaba la vida de un individuo que estaba dispuesto a salir en medio de la multitud. Y hay gente que son parte de la multitud, pero en realidad nunca han tenido un encuentro con Jesús. Están en la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Escuchan la palabra, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Son parte de la multitud, pero no conocen a Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? A tal punto que la historia de esta mujer cambia. Y la historia de esta mujer sobresale de la multitud. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia para salir de la multitud, para salir de las masas? ¿Qué de importante hizo esta mujer? Que la historia de esta mujer de la noche a la mañana cambiaría. Y ya no sería una mujer que era parte de la multitud, sino una mujer que recibió un milagro en medio de la multitud. A mí me llama la atención cuando dice la Biblia que Jesús entró en Jerusalén. Y dice, y un ciego fue sanado. Y uno dice, wow, qué hermoso, Dios sanó un ciego. Pero cuando analizamos la historia judía, entendemos que cuando en las puertas de los pueblos y en las puertas de las ciudades siempre ponían a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos. En otras palabras, siempre a las puertas había gente que tenía necesidad. Y no era uno, eran varios. Pero la Biblia dice, un hombre fue sanado. Y la pregunta es, ¿por qué él y no los otros? ¿Qué llevó a que esta persona salga de la multitud? ¿Qué llevó a que esta mujer salga de la multitud? Tal vez muchos también en medio de la multitud estaban pasando por alguna dolencia, pero la Biblia me habla de una mujer que salió de la multitud. Tal vez muchos caminaban con Jesús esperando que Jesús en algún momento les tienda la mano, pero la Biblia me habla de una mujer que salió de la multitud. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debemos ser aquella iglesia que no formamos parte de un asiento, sino aquella iglesia que está dispuesta a salir de la multitud? ¿Qué hizo esta mujer? Y quiero que vayamos al versículo 27. Y esto me encanta. ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó de su manto. Wow, interesante. ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Oyó hablar de Jesús. Interesante. La multitud estaba ahí, pero esta mujer dice, el autor recalca, y cuando oyó hablar de Jesús. Y esto es sorprendente. ¿Qué hizo esta mujer para salir de la multitud? Primero se apropió. Diga conmigo, apropiarse. Dice el texto, se oyó hablar de Jesús. La fama de Jesús había pasado límites geográficos. Todo el mundo hablaba de Jesús. Todo el mundo mencionaba a Jesús. Tanto es así que llegó a los oídos de la mujer la fama de Jesús. Pero me sorprende lo que hace Marcos en este texto. Porque uno cuando lee en la Reina Valera dice, cuando yo, y pensamos, bueno, le llegaron historias a aquella mujer sobre Jesús. Pero Marcos, para referirse a la palabra oír, utiliza la palabra en griego, y este es el eje, lo que me encanta del texto. Es la palabra en griego akousasa. Akousasa. Y esta palabra akousasa en griego significa oír y apropiarse. Oír y apropiarse. Esta palabra usaban los estudiosos de aquella época para referirse a aquella persona que debían aprender a Dios mediante la experiencia. En otras palabras,
no fue tan solo parte de aquella gente que oyó hablar de Jesús y dijo, bueno, vamos a ver lo que Jesús hace. No. Esta mujer oyó hablar de Jesús y dijo, vamos a ver lo que Jesús hace en mi vida. La mujer no quería ver lo que Jesús hacía en otros. Esta mujer se apropió y dijo, si Jesús hace algo glorioso, Jesús también lo va a hacer en mi vida. Esta mujer se apropió de Jesús. No tan solo se dejó llevar lo que los otros decían, no tan solo se dejó llevar lo que otros hablaban. La mujer dijo, si con otros los hace, también lo hará conmigo. Se apropió. Y eso es el recalca el texto, cuando yo se apropió. La multitud estaba ahí por lo que había oído de Jesús, pero esta mujer no tan solo quería estar ahí por lo que oyó de Jesús. Esta mujer dice, conmigo algo va a pasar. Se apropió de Jesús. No era una mujer que andaba por lo que escuchaba. Se apropió. Dijo, conmigo algo tiene que pasar. Mi hermano es un muchacho muy travieso. Bueno, ahora ella es joven, pero ha llegado a muchos ámbitos por ese aspecto de tan solo no dejarse llevar por lo que escucha, sino por querer experimentar. Y recuerdo una experiencia de él. Él había escuchado, hablando entre los adultos, que a un niño se le cambia el color de los ojos cuando le pone limón en los ojos. Así que yo tenía una hermana menor. Yo cuando vi, mi hermano cogió un limón, le cogió a mi hermana menor y le puso en los ojos. Digo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy viendo si le cambia los ojos a ella para después ponerme a mí. Oyó y lo quiso accionar. Y esto me sorprende del texto. Dice que esta mujer oyó de Jesús, pero se apropió. No fue una mujer que dijo, bueno, sé que hay de Jesús, vamos a ver lo que hace. No, ella dijo, conmigo tiene que ser especial. Se apropió, decidió intentarlo. No decidió seguir a la teoría. En otras palabras, esta mujer no tan solo oyó de Jesús, sino que se apropió de Jesús. Mientras otros estaban en la multitud para ver qué hace Jesús, esta mujer quería comprobar si es verdad de todo lo que había escuchado. En cambio, esta mujer estaba con la actitud diferente. No estaba tan solo para ver, la multitud estaba ahí para ver si es verdad. Escuchó hablar de Jesús, dijo, bueno, vamos a ver si es verdad la fama de este hombre. Vamos a ver si es verdad que hace milagros. Pero esta mujer no estaba ahí para observar. Bueno, vamos a ver si es verdad. Esta mujer no estaba ahí para tan solo contemplar lo que había escuchado de Jesús. Estaba ahí, présteme atención, con la intención de tener un encuentro con Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia de esta mujer. Mientras los otros estaban ahí para ver qué es lo que Jesús ahí hacía, en cambio esta mujer estaba ahí porque quería tener un encuentro con Jesús. Y esto es lo que nos saca de la multitud. Mientras gente está en este lugar para ver qué es lo que pasa, solo el que está aquí para tener un encuentro con Jesús va a entender lo que significa en realidad andar en la presencia de Dios. Esta mujer no quería estar ahí tan solo para ver. Esta mujer dijo, no, conmigo tiene que pasar algo. Esta mujer quería tener un encuentro con Jesús. Quería tener su propia experiencia con Jesús. No quería ver lo que otros veían. No quería ser un eco de lo que Dios había hecho en otros. Ella quería hablar lo que Dios había hecho en su vida. No quería ser una espectadora de lo que Jesús hacía en otros. Ella quería tener su propia experiencia con Jesús. Y eso llevó a que esta mujer salga de la multitud. Hay mucha gente que es parte de la multitud porque tan solo es espectadora, no quiere tener su propio encuentro con Dios. Esta mujer no quería ser una espectadora más. No podrás apropiarte de Jesús sin ser un agente partícipe, si no cambias tu manera de ver las cosas, si no estás dispuesto a salir de la multitud. Hay iglesias llenas de mucha gente. Hay iglesias que rebosan de gente, y a veces rebosan de gente porque es domingo. Tal vez la costumbre de ir a una iglesia les ha llevado a congregar a una iglesia, pero son parte de la multitud. Están ahí entre la multitud, pero no saben lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Y hay mucha gente que vive, es una costumbre con Jesús y son parte de la multitud. Van a la iglesia por una costumbre y son parte de la multitud. Van a la iglesia porque es domingo y son parte de la multitud. No quieren comprometerse y son parte de la multitud. No vamos a salir de la multitud si no estamos dispuestos a tener un encuentro con Jesús. Solo la gente que quiere tener un encuentro con Jesús sale de la multitud. El libro de Job, capítulo 42, versículo 5, me habla algo interesante.
Cuando usted lee Job 1:1 dice lo siguiente. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y este hombre era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno dice: qué hermoso que era Job. Pero cuando vamos al último del libro, Job 42:5 dice: de las palabras de Job dice lo siguiente: de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Job, que era un hombre perfecto y temeroso de Dios, era un Job que servía a Dios por la costumbre, pero en el dolor entendió quién era Dios y tuvo su propia experiencia con Dios. Y en medio de esa situación fue donde Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Solo el que tiene un encuentro con Dios sabrá en realidad qué significa tener a Dios en medio de su vida. ¿Qué es lo que le llevó a esta mujer a salir de la multitud? No fue parte de la multitud, no estaba ahí para observar, para ver qué es lo que pasa, para ver si es verdad lo que dice. Esta mujer no le importaba para ver si era verdad. Esta mujer estaba en ese lugar porque quería tener un encuentro con Dios. Dios quiere gente que aprenda a verlo, que se apropie de Jesús, que haga carne la palabra. No gente que tan solo escuche la palabra y nada más, sino gente que esté dispuesta a vivir la palabra. ¿Cómo salió esta mujer de la multitud? Primero que se apropió. Diga conmigo: apropiarse. No podrás salir de la multitud si no estás dispuesto a apropiarte, a tener un encuentro con Jesús. Segundo, versículo 27 y versículo 28. ¿Qué es lo que llevó a esta mujer salga de la multitud? Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré, ¿qué dice el texto? Salva. Oh, interesante. La mujer estaba enferma, pero ¿por qué dice el texto salva? ¿Por qué no dice seré sana? Versículo 27, versículo 28. Esta mujer se apropió. No estaba para ser parte de la multitud. Ahora la situación era otra. No tan solo se apropió, sino que también declaró. Diga conmigo: declarar. Ahora, no es la declaración: yo declaro porque tengo poder en mi boca. No, estas cosas no son así. Es entender que cuando Cristo esté en mi vida, las cosas van a cambiar. Esta mujer se apropió, no estaba para tan solo ser parte de la multitud. Ahora la situación era difícil. La Biblia me habla que era una mujer que tenía 12 años sangrando. Estaba débil, su cuerpo no le permitía hacer un esfuerzo. No le permitía levantar un grito como el ciego y decir: Jesús, hijo de David. No le permitía, no tenía fuerzas. Pero se apropió, quería clamar a Dios. No podía levantar sus voces, pero se apropió. Pero dice, el texto recalca algo y 2 veces repite el texto. Y la mujer dijo: si tan solo, dice el texto, ¿qué? Le tocare. La pregunta es: ¿quién le dijo a la mujer que necesitaba tocar a Jesús? Nadie. Ella dijo: si tan solo lo tocare. Y esta palabra tocar que usa en Marcos es la palabra griega hasomai. Esta palabra tocar es la palabra griega hasomai. Y existe 2 palabras en griego para tocar. La primera palabra es la palabra krous, que habla de un tocar, como tocar una puerta. Pero esta palabra no lo usa la mujer. La mujer usa la palabra en griego hasomai. Y esta palabra hasomai se refería para usar, cuando se refería para usar para tocar un canto. Y esto me encanta, porque generalmente el canto surgía a partir de una experiencia. El salmista judío componía un canto a partir de una experiencia, tocaba el canto a partir de una experiencia. Y esta palabra es la que usa la mujer: si tan solo tocare. En otras palabras, si tan solo tuviera una experiencia con Él, seré salva. No sé si me estoy dando a entender. Si tan solo tuviera una experiencia con Él, seré salva. No me importa lo que otros digan, no me importa que la multitud, si tan solo tuviera un encuentro, una experiencia con Él, seré salva. Ven, Brian, acá. Si tan solo tuviera un encuentro con Él. Venga, hermano Cristian. Venga, hermano Noé, acá. Supongamos que tú eres Jesús. Camina para allá. Para allá. Y ellos son parte de la multitud. La Biblia me dice que esta mujer, siga. Esta mujer, a ver, necesitamos más. Mano, póngase ahí, mano Miguelito, al lado de ellos. Dice que esta mujer, présteme atención, ahí estén ahí nomás, no se me vayan tan lejos. Dice que esta mujer tenía 12 años con ¿qué? Flujo de sangre. Imagínense, 12 años. Tal vez no tenía fuerzas en su cuerpo, no tenía color en su piel, producto de 12 años constantemente estar sangrando. Imagínense, tal vez no podía ni siquiera caminar.
Y oyó de Jesús y la gente dijo: Jesús está caminando. Empieza a caminar. Empieza a caminar. Y dice, y la multitud le seguía y la mujer estaba atrás diciendo: pero Jesús, Jesús. Y dice la Biblia que empezó a abrirse paso. Imagínense esta situación. No tenía fuerza. Entonces, ¿qué empezó a hacer esta mujer? ¿Empezó a qué? A arrastrarse. Dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Yo me imagino que la gente le empezó a pisar. No se dieron cuenta que ella estaba en el piso, pero no le importaba. Dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. No se dio cuenta que la gente le estaba apretujando. Tal vez la gente le estaba apretujando, lo estaba aplastando. No se daban cuenta, tal vez podía morir en ese instante. Y ella dijo: no me importa. Si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo tuviera una experiencia con él. Si tan solo llegara a alcanzarle a él. Sé que mi vida será salva. Si tan solo mi vida tuviera una experiencia con él, sé que seré salva. Gracias. Y esto me encanta, porque era una mujer que no le importó, aunque estaba la multitud, y dijo: ay no, la multitud es grande, otro día Jesús pasará por aquí. Ella no dijo otro día, ella dijo: hoy es mi momento, hoy es mi instante. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tuviera una experiencia con él. Nadie le dijo lo que debía pasar, nadie le dijo los pasos que tenía que hacer. Esta mujer dijo: en el momento que tenga tan solo un pequeño toque de su presencia, mi vida será salva. ¿Cómo una proclamación con una visión puede cambiar nuestra historia? Ella había escuchado de Jesús que sanaba. Hasta ahí no más. Nadie le había dicho cómo él sanaba. Pero ella fue más allá. Dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Solo escuchó que Jesús sanaba, pero nada más. Pero ella decidió ir más allá. Si tan solo lo tocara. No se dejó limitar por las condiciones o por las situaciones. Ah, no, es que hace mucho calor. No es el punto que hace mucho calor. Es el punto que usted viene acá para tener un encuentro con Dios. Y cuando usted viene con ese deseo, usted es alguien que sale de la multitud. Nadie ha hecho eso. Pero ella dijo: si tan solo lo tocare, lo visionó. La multitud le apretaba, era imposible gritar, su fuerza no le daba, la bulla era incesante. Además era una mujer con flujo, una despreciada por causa de la enfermedad, porque los judíos despreciaban a la gente que tenía flujo. Enviara como flagelación. Cuando una mujer estaba en su periodo, el judío la declaraba impura y tenía que ir a estar en un lugar apartada para purificarse. Imagínense esta mujer, 12 años. ¿Dónde debía estar? 12 años con aquella flagelación para su cuerpo. Le dijo: pero si tan solo tocar el borde de su manto. No estaba por el fanatismo del momento, no estaba para observar qué pasa. Ella sabía que estaba ahí. Si tan solo tocar el borde de su manto. Y esa es una proclamación que ella le llevó una acción a tal punto que atrajo el poder de Dios, el dunamis de Dios, un poder de lo alto que sintió que fue sana. Ahora, no está tan solo que recuperó sus fuerzas. El dunamis de Dios también le llevó a que esta mujer recobre su color. 12 años con flujo de sangre. Imagínense lo pálida que era ella. Pero cuando ella tocó el borde de su manto, no tan solo recibió la sanidad, sino que volvió a recobrar su color. Esta mujer estaba enferma, imagínense el olor que emanaba. Esta mujer era impura, pero al tocar el manto su imagen cambió. Ya no era la mujer de flujo, era una mujer que fue cambiada bajo la imagen de Dios. Ahora, su visión, présteme atención a esto, su visión cambió su condición. Nadie le dijo: tienes que tocar. Ella tan solo dijo: si lo tocare. Ella quería tener su propia experiencia. Si tan solo lo tocare. Y su visión cambió su condición. Tercero, versículo 33. Primero, ¿qué es lo que llevó a esta mujer? Primero, se apropió. Diga conmigo: apropiarse. ¿Qué sacó de la multitud de esa mujer? Se apropió. Segundo, gracias mi hermano, ¿qué sacó de la multitud? Aquella mujer declaró. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Ella dijo: si tan solo lo tocare, punto. Nadie dijo: toque el manto. Ella lo dijo: si tan solo lo tocare. Si tan solo tuviera mi propia experiencia con Dios, otra será mi historia. Y tercero, y esto me encanta, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué dice el texto?
Vino y ¿qué dice? Se postró delante de él. Tercero, ¿qué es lo que llevó a que esta mujer salga de la multitud? Lo reconoció. Diga conmigo, reconocer. Dice el texto, se arrodilló, se postró. Y es interesante, dice, ella fue sana. Ahora, ella podía guardar silencio e irse. 12 años con flujo de sangre, la cosa no era sencilla. Una mujer no podía tocar cuando estaba en su periodo a ningún hombre. Imagínense 12 años esta mujer con su periodo. Y para variar, toma la osadía de tocarle al maestro. Qué osada esta mujer. Y ella podía guardar silencio porque podía saber que a través de esa situación lo podían tal vez apedrear. Pero ella decide reconocerlo. Pero me encanta la manera como ella reconoce. Porque dice el texto que cuando se vio descubierta, decidió postrarse. Jesús está caminando, de repente la bulla está ahí y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y ¡pum! La gente se calla. Y Pedro dice, pero Jesús, estás loco, mira, la gente te aprieta. No, aquí es diferente. Yo no estoy hablando de multitud que está caminando conmigo. Yo estoy hablando de alguien que tuvo un encuentro conmigo. ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús, la gente te aprieta. No estoy diciendo que la multitud que camina conmigo por lo que quiere ver. A ellos sí sé que me están apretando. Pero el que está aquí, el que me ha tocado, ha podido incluso sentir mi poder. ¿Quién me ha tocado? Jesús, la multitud, no me interesa la multitud. Alguien está aquí que tuvo una experiencia conmigo. ¿Quién me ha tocado? La mujer dice, y esto me encanta, dice el texto, y se postró. Y la palabra postrarse es la palabra griega prosepen. Y esta palabra prosepen significa poner la cara en el piso. No es que tan solo se arrodilló y dijo, Señor, perdóname, sino que dijo que puso su rostro en el piso. Uno le dice, bueno, lo hizo para adorar. No, aquí hay algo más interesante todavía. Porque el judío no ponía su rostro en el piso a cualquier persona, sino a alguien que estaba dispuesto a reconocerlo como su rey. En otras palabras, generalmente esa actitud de arrodillarse y poner el rostro en el piso era la actitud para reconocer a alguien como su rey. En ese momento la mujer dijo, mi encuentro contigo me llevó a que tú te conviertas en mi rey y en mi Señor. Esta mujer lo reconoció como su rey. No era una espectadora, no era una emocionalista del momento. Ahora esta mujer quería ser una servidora de Dios. Wow. No vas a salir de la multitud si no estás dispuesto a apropiarte. No vas a salir de la multitud si no estás dispuesto a tener una experiencia con Dios. Si vienes para ser un parte del espectador, tal vez estarás aquí un tiempo, te sentirás bien y te irás. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, entenderás lo que Dios puede causar y lo que Dios puede transformar en tu vida. Cuando eres parte de la multitud, escucharás lo que Dios hace en otros. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, no escucharás lo que Dios hace en otros, sino hablarás lo que Dios hizo en tu vida. Contarás lo que Dios ha hecho contigo. Dirás al mundo lo que Dios puede hacer cuando eres alguien que estás dispuesto a salir de la multitud. Y cuando sucede eso, empiezas a reconocerle. Ahora, me encanta esto, porque no es el hecho de tan solo salir de la multitud. Presta atención en esto, versículo 34. Sale la multitud, le toca, dice, Señor, yo fui el que te tocó. La gente no sabía que estaba con flujo. Ya su rostro cambió. Y me encanta lo que le dice Jesús. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Y qué le dice más? Ve en paz. Wow, interesante. Miren la respuesta de Dios cuando uno sale de la multitud. La multitud estaba con Jesús. Imagínense cuántos leguas han de haber caminado, cuántos kilómetros han de haber caminado. Y esta mujer recibe una palabra de Jesús. Y no tan solo le dice, mi hija está sana, sino le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y uno lee y dice, ay, qué bonito lo que le dijo Jesús. Pero eso tiene significado. Y esta respuesta de Jesús revela 3 principios de una persona que sale de la multitud. La primera, una persona que está dispuesta a salir en medio de las masas con su enfermedad, su historia cambia. Ya no sería esta mujer contada como un número de la multitud. Ya no sería esta mujer contada entre el anonimato. Ya no. Pero ¿qué
¿qué es lo que ganó esta mujer? Y me encanta. ¿Qué es lo que llevó a que esta mujer salga de la multitud? ¿Cuál era la diferencia de esta mujer con la multitud? Y Jesús le dice, la diferencia era su fe. Y eso me encanta. Hija, tu fe te ha... Ahora, la palabra fe. ¿Cuál es el primer principio cuando una persona sale a la multitud? Primero, tener fe. ¿Pero qué significa esto, tener fe? Ella oyó de Jesús y lo creyó. Y eso me encanta. Cuando ella oyó, hay un maestro que sana, ella no tan solo dijo, vamos a ver si sana, sino que ella oyó de Jesús y lo creyó. No tan solo dijo, vamos a ver si es verdad. Ella oyó y lo creyó. Y esto me encanta. Y cuando esta mujer lo creyó, préstame atención a lo que le voy a decir, esta mujer lo conoció. Cuando esta mujer lo creyó, esta mujer ¿qué? Lo conoció. Y este es el punto culminante. Esta mujer salió de la multitud porque llegó a conocer a Jesús. No vas a salir de la multitud si no estás dispuesto a conocerlo. No vio lo que Jesús hacía. Esta mujer lo experimentó. Esta mujer no vio lo que Jesús hacía. Esta mujer lo vivió. Cuando sales de la multitud, tú empiezas a vivir lo que Jesús puede hacer contigo. Cuando eres parte del espectador, dices, ay, qué bonito lo que Jesús hizo con usted. Pero cuando sales de la multitud, tú empiezas a vivir lo que Jesús hace contigo. Cuando eres una persona que sale de la multitud, estás diciendo, ay, mi matrimonio se va a acabar. Cuando eres una persona que sale de la multitud, dices, aunque mi matrimonio esté en crisis, yo creo en Dios. Y si yo creo en Dios, mi matrimonio va a ser restaurado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eres una persona que sales de ¿qué? De la multitud. No escuchas lo que Jesús hizo en otros, hablas lo que Jesús hizo en ti. Jesús le dijo, tu fe, y algo me encanta, ¿qué dice el texto? Te ha... ¿Por qué le dice Jesús te ha salvado si la mujer necesitaba ser ¿qué? Sana, no salva, ¿no? ¿Por qué Jesús le menciona en este momento te ha salvado? Y esta palabra, segundo, ¿cuál es el segundo privilegio de salir de la multitud? Segundo, esta palabra salvo viene de la palabra griega sosken. Y obviamente esta mujer fue salva de la muerte, de su condición. Pero esta palabra salvado, présteme atención a lo que les voy a decir, también significa bienestar. Diga conmigo bienestar. Al conocer a Jesús, esto trajo bienestar sobre la vida de esta mujer. Esta mujer había, hermano Carlos, por favor, había sido rechazada por el flujo de su sangre. 12 años. El límite de vida en aquel entonces de una mujer normalmente era una edad de 40 años. Y esta mujer 12 años con flujo. Tal vez a la edad de 14 años empezó a tener flujo, no lo sé. Tal vez nunca se casó. Y todo el tiempo fue despreciada, desechada. Tal vez nunca recibió una palabra de amor de alguien por su condición. Imagínense 12 años vivir de esa manera. La mitad de su vida prácticamente vivir. No sé qué edad tenía. Tal vez tenía unos 28, 26 años. La mitad de su vida, 12 años cargando con un flujo de sangre. Despreciada por los demás, desechada por los demás. La mitad de su vida, tal vez nunca se casó, tal vez fue abandonada, su autoestima estaba en los pisos. Pero el encuentro con Jesús trajo bienestar a esta mujer. El encuentro con Jesús cambió la historia de esta mujer. El encuentro con Jesús llevó a hacerle entender a esta mujer que aunque la gente le desprecie, Jesús estaba caminando con ella y su vida tuvo un bienestar. Su vida cambió, su historia cambió. Hija, tu fe te ha salvado. Y lo que me sorprende más adelante, le dice, ve en paz. Wow, ve en paz. Tres aspectos cuando una persona sale a la multitud: fe, salvación y paz. Ahora, esta palabra ve en paz era un saludo de un padre a su hijo. Era como una bendición. Cuando un hijo salía o llegaba, la expresión del padre en aquel entonces era: ve en paz, sal en paz. Era una bendición de su padre a su hijo. Pero esta mujer, 12 años con flujo, tal vez su padre nunca le dio una bendición. Era vergüenza, flujo de sangre. Había perdido el eje de recibir una bendición de su padre. Perdió el derecho de su hija, de ser hija.
Y Jesús mismo dice: te libero del azote. Esta palabra azote significa flagelación de parte de Dios. La mujer no tenía muchos privilegios y el ser azotada traía vergüenza, y la mejor manera era liberarse de ella, era perder los derechos de hija. Es que cuando una mujer tenía flujo de sangre, no tan solo traía vergüenza para ella, sino también traía vergüenza para su familia. Así que la mejor manera era liberarse de ella. Así que esa mujer estaba sola, sus padres la abandonaron, sus padres le dejaron, porque eso era parte de la costumbre. 12 años sola, sin recibir una bendición del padre. Tal vez veía que otras mujeres salían y el padre decía: ve en paz, que Dios te bendiga. Y esa mujer tenía que salir con flujo de sangre, derramando sangre, llorando, y ni siquiera tener una palabra de paz de parte de su padre. Pero cuando esta mujer decidió salir de la multitud, cuando esta mujer decidió cambiar su historia, cuando esta mujer decidió apartarse de la multitud, cuando esta mujer decidió hacer el esfuerzo y decir: si tan solo tocar el manto, dice la Biblia que el mismo Jesús le dijo: ve en paz. Y esto me revela algo real, porque la Biblia me dice: aunque padre y madre te dejare, cuando tú vienes a Jesús, Él con todo te recogerá. Aunque tu padre te abandonare, con todo Dios te recogerá. Ve en paz. El hecho de salir de aquella multitud llevó a que esta mujer entienda lo que significa recibir la bendición de un padre. Ve en paz. Se hace evidente aún en el Salmo: ve en paz. Miren, mis hermanos, hay mucha gente que asiste al templo y nos alegramos por eso, pero no queremos multitudes que llenen un templo. No queremos gente que venga al templo y acabó. Queremos gente que tenga un encuentro con Dios. Queremos gente que esté dispuesta a salir de la multitud. Queremos gente que esté dispuesto: yo no voy a la iglesia porque es domingo, sino yo voy a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que vengo a este lugar, vengo para tener un encuentro con Dios. Cada vez que vengo a este lugar, vengo para tener mi propia experiencia con Dios. No soy parte de la multitud que aprieta a Jesús. Soy parte como aquella mujer que tocó su manto, y cuando tocó su manto evidenció el poder de Dios. Somos gente que salimos de la multitud. Póngase de pie. Vamos a salir de la multitud. Hoy tome esa posición. Dígale: Señor, ya no quiero estar en la iglesia, venir, cantar e irme. Quiero salir de la multitud. Quiero tener mi propio encuentro contigo. No quiero escuchar lo que tú haces en otros. Quiero vivir lo que tú haces en mi vida. Estoy dispuesto a salir de la multitud. Apropiese de buscar a Dios. No seamos parte de una multitud. Salga de aquella situación. No venga a la iglesia porque es domingo. Venga porque tiene que adorar a Dios. Empiece a conocerlo. Empiece cada día a tener esa hambre de Dios. Empiece a adorarlo. Empiece a adorarlo. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, yo quiero salir de la multitud. Te quiero adorar. Yo quiero salir de la multitud. Yo quiero salir de la multitud. Dígale: Señor, ya no quiero caminar con la multitud. Quiero salir de ella. Señor, me cansé de andar con la multitud. Quiero salir de este lugar. Quiero verdaderamente tener un encuentro contigo. No quiero venir a este lugar tan solo para venir y cantar e irme. Quiero tener un encuentro contigo. Señor, quiero adorarte. Señor, quiero adorarte. Entender cómo tú diste tu vida en el Calvario. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Dígale: Señor, te quiero adorar. Te quiero adorar. Mire, mi hermano, salga de la multitud. No camine en pos de la multitud. Salga de aquella multitud. Hoy dígale: Señor, quiero salir de la multitud. Mire, mi hermano, no es el hecho de llenar una iglesia, es el hecho que su vida sea llena de la presencia de Dios. Es el hecho de que su vida tenga un encuentro con Dios. Es el hecho de que su vida tenga una intimidad con Dios. Esté dispuesto esta mañana a salir de la multitud. Dígale: quiero salir de la multitud. De tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar,
siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, dígalo. Te quiero salir de la multitud, Señor. Te quiero adorar. El universo, el mundo entero te quiere adorar, te quiere exaltar. Mire, mi hermano, hoy vamos a adorar al Señor. No seamos parte de una multitud que expecta lo que Dios está haciendo. Decida tener ese encuentro con Dios. Dígale: Señor, yo quiero salir de la multitud. Quiero salir de aquella multitud. Quiero tener ese encuentro contigo. Señor, dígale: Señor, quiero tener esa experiencia contigo. Diste tu vida en él.